Profe YouTuber. En esta ocasión les traigo un video sobre cómo utilizar el transportador. Pero antes de empezar, observa la siguiente imagen y selecciona cuál de los siguientes transportadores está midiendo correctamente el ángulo. Y anota en la caja de los comentarios la medida exacta de ese ángulo. Ahora sí, veamos cómo se mide correctamente. Pero antes, pon muchísima atención porque te voy a dar dos tips que te van a ayudar mucho en esto de medir ángulos. Así que, vamos al video. Para medir un ángulo, primero necesitamos saber qué es un ángulo. Un ángulo está formado por tres partes. Un vértice y dos lados. Lado 1 y lado 2. El vértice es el punto de donde salen las dos líneas de los lados. Ahora veamos la herramienta con la que medimos los ángulos. El transportador. El transportador tiene tres partes importantes. El inicio, que es donde encontramos el número 0. El centro o punto de origen, que es la parte que vamos a colocar en el vértice del ángulo para medirlo. Y aquí es importante identificar bien dónde está el punto de origen para colocarlo bien sobre el vértice del ángulo, porque el centro de un transportador cambia según el modelo. Por ejemplo, en este caso, el centro es este. Y por último, un transportador tiene escala, que se utiliza para medir los ángulos. En el transportador observaremos que tenemos los números agrupados de 10 en 10 hasta llegar al 180. Eso quiere decir que podemos medir ángulos de hasta 180 grados. En medio de cada grupo tenemos 9 líneas. Por ejemplo, aquí entre el 70 y el 80, cada línea vendría siendo cada uno de los números que hay entre el 70 y el 80. El 71, el 72, el 73, el 74, el 75, el 76, el 77, el 78, el 79 y así ya llegamos hasta el 80. Para medir los ángulos con el transportador no medimos como en la regla, que utilizamos los centímetros y milímetros. Aquí utilizamos los grados. Aquí, por ejemplo, tenemos el número 90 con una O pequeñita arriba. Y así es como anotamos los grados, con esta O pequeñita. Por ejemplo, aquí tenemos 30 grados, aquí 65 grados y aquí 360 grados. Ahora, aclarado lo anterior, vamos a medir un ángulo en 4 sencillos pasos. Primero, selecciona el ángulo que vas a medir y aquí está. Segundo paso, coloca el punto de origen del transportador sobre el vértice del ángulo y alinea uno de los lados con el grado 0. Y aquí va el primer tip. Si ves los lados de un ángulo que no son lo suficientemente largos, alarga los lados con el borde del transportador hasta que los lados del ángulo pasen por poquito la orilla del transportador. Esto hará que podamos medir mejor nuestro ángulo. Ahora sí, alargados los lados de nuestro ángulo, alineamos correctamente nuestro ángulo, fijándonos que el centro del transportador quede sobre el vértice del ángulo y uno de esos lados quede correctamente alineado con el 0. Este es un alineado incorrecto, porque no coincide el lado con el número 0. Aquí tenemos otro alineado incorrecto, porque tampoco coincide el 0 con el lado del ángulo. Y aquí otro alineado incorrecto. Tercer y cuarto paso. Observa en qué número termina ubicado el otro lado del ángulo. Y después anota la medida del ángulo en grados. En este caso, nuestro otro lado del ángulo está entre el 70 y el 80. Entonces tendremos que contar las líneas del medio para saber su medida exacta. 71, 72, 73, 74 y 75. Nuestro ángulo mide 75 grados. Ahora ya nada más queda anotar la medida de nuestro ángulo. Anotamos el número 75 con nuestra O pequeñita arriba a la derecha. Y aquí va el segundo tip. Cuenta a partir del 0 de 10 en 10 hasta el otro lado del ángulo. ¿Por qué? Porque también hay otros transportadores que tienen dos escalas. Tienen una escala interna que va del 0 a 180 y otra externa que va del 180 al 0, como la que te estoy mostrando ahora. Este tipo de transportador sirve para que sea más fácil medir ángulos que apuntan hacia la izquierda, pero también ángulos que apunten hacia la derecha.
Un error común que se comete es que solo se fijan hasta dónde llega el otro lado del ángulo y confunden la escala interna con la externa. Por ejemplo aquí, que el lado del ángulo llega hasta el 80 de la escala externa, pero el número 100 de la escala interna. Entonces repito el tip, cuenta a partir del 0 de 10 en 10 hasta llegar al otro lado del ángulo, para no confundir las numeraciones. Por ejemplo, si aquí alineamos nuestro ángulo con el 0 de la derecha, entonces comenzamos a contar a partir de ese 0 de 10 en 10 hasta llegar al otro lado del ángulo, que en este caso es el 80 y no el 110. Es mejor hacerlo así para no equivocarnos. Bueno, y no está de más repasar que existen algunos tipos de ángulos, pero para eso les pondré una fracción de una canción matemática que considero excelente. Así que escuchemos ese pedacito de esa canción. Un ángulo agudo Es menos de 90. 90 perfecto. Ángulo recto. El obtuso se zarpa. Es más de 90. Es ángulo llano. Si tiene 180. Si es ángulo completo. Y con 360. Así es, un ángulo agudo es menos de 90. 90 perfecto, ángulo recto. El obtuso se pasa, es más de 90. Es ángulo llano si tiene 180 y es ángulo completo si tiene 360. ¡Vuélvete pro! Para trazar un ángulo es muy fácil. Colocas un punto en tu cuaderno que será tu vértice. Alineas el vértice con el centro del transportador, marcas una línea en el número 0 y marcas otra línea hasta el número del ángulo que necesitas. Y ya solamente con el borde del transportador marcas los lados del ángulo. No te olvides de ponerle la medida con el símbolo de grados. ¡Vuélvete pro! El símbolo de grado es el que utilizamos para los números ordinales, de ahí la O de ordinales. Si te das cuenta, es el símbolo que se utiliza en la escuela para señalar los grados de primero a sexto. ¡Vuélvete pro! El ángulo que presenta una abertura como esta mide 180 y se llama llano, como la que escuchamos en la canción. ¡Vuélvete pro! Para medir un ángulo que mide más de 180 grados, divídelo en dos. Marca una línea horizontal a lo largo de uno de los lados y como ya sabemos cuánto mide un ángulo llano, solo queda medir el otro ángulo y sumarle lo que mide a los 180 del ángulo llano.